Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a la P8 de la UX 3 de Intro al Cálculo, verano 2024 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Eh, bueno, la introducción es que vamos a hacer la P8. Comencemos. Bueno, entonces tenemos la P8 y ¿qué es lo que pasa? Está nuestra función definida por partes y nos pide determinar el dominio. ¿Ok? Nosotros vemos la función y ¿hay algún punto donde se indetermine? No, porque el denominador no puede ser cero de la parte en el disco de radio uno y la función un medio x al cubo está bien definida para todos los x en los reales, en particular para los más grandes que uno en módulo. Así que el dominio de f va a ser los reales. Con respecto a los ceros, nosotros notamos que, por partes, la función x partido módulo de x más uno es cero solamente cuando x vale cero. Lo cual está bien porque cero, módulo de cero es menor o igual que uno. Entonces, los ceros serán el cero y veamos los ceros para un medio x al cubo. Los ceros de un medio x al cubo es cuando x vale cero, pero aparte de que ya lo agregamos, ese cero no corresponde. ¿Por qué? Porque esta función f vale un medio x al cubo solo cuando módulo de x es mayor que uno. Pero cero es en módulo menor estricto que uno. Luego, esto no funciona. Entonces, los ceros son únicamente el cero. Perfecto. Bueno, para los signos vamos a hacer esto. Notamos que el módulo distingue cuando x es positivo y cuando x es negativo. Entonces vamos a separarla un poquito más. Vamos a ser un poco más explícito con la función. Vamos a notar que f de x es igual a x partido menos x más uno si x pertenece al menos 1,0 abierto. Es decir, cuando x es en módulo menor o igual que uno, pero es negativo, vamos a tener que f de x va a valer x partido x más uno si x pertenece del 0 al 1 y vamos a tener que f de x vale un medio x al cubo si x pertenece del 1 al infinito y f de x va a valer un medio de x al cubo si x pertenece del menos infinito al 1. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener que, por ejemplo, para cualquier x en este intervalo, menos x va a ser positivo. Menos x más 1 va a ser positivo y x va a ser negativo. ¿Por qué? Porque x es negativo. Entonces no va a quedar siempre negativo dividido algo mayor estricto que cero. Entonces, como negativo dividido positivo es negativo, vamos a tener que acá el signo va a ser negativo. ¿Ok? Perfecto. Análogamente, si x está entre el 0 y el 1, x va a ser positivo y x más 1 va a ser positivo. Luego,
positivo dividido positivo va a ser positivo, ¿ok? Ahora, si x está entre el 1 y el infinito, un medio x al cubo va a ser positivo. Y si x está entre el menos infinito y el menos 1, perdón, me falta agregar ese menos, x va a ser negativo, ¿ok? ¿Por qué? Porque un negativo con una potencia impar es negativo, ¿ok? Entonces, tenemos los signos. Vamos a ver ahora la paridad. Bueno, con la paridad me di cuenta que es mejor que la hagan ustedes, así que se las voy a dejar propuesta, pero les quiero decir que es una función impar, ¿ok? Pero el desarrollo va a quedar propuesto para ustedes. Ok, entonces, ahora yendo con la B, para ver los intervalos de crecimiento, vamos a agarrarnos de que la función es impar. Entonces vamos a verificar solamente el crecimiento desde el 0 en adelante, ¿ok? Entonces, desde el 0 en adelante tenemos el intervalo del 0 al 1 y del 1 al infinito. Como nosotros sabemos, la función x al cubo es creciente, ¿ok? Entonces, acá nosotros ya sabemos al tiro que la función es creciente. ¿Por qué? Porque x al cubo lo es, luego un medio por x al cubo sigue siendo creciente. ¿Ok? Ahora nos falta verificar que la función, cómo se comporta la función desde el 0 al 1. Eso lo vamos a hacer ahora. Ok, entonces vamos. Entonces, como siempre, sean x1 y x2, donde en el 0, 1, tales que x1 es más chico que x2. Veamos f de x1 menos f de x2. Esto se va a ver así. Como estamos en el lado positivo, el valor absoluto vale solamente x. Entonces, esto va a ser x1 partido x1 más 1 menos x2 partido x2 más 1. Esto va a ser igual, vamos a poner como un igual ahí, nos va a quedar como x2, x1 por x2, perdón, más x1 menos x1 por x2 menos x2. ¿Sí? Perfecto. Desarrollé al tiro ahí los paréntesis. Y acá nos quedaría x1 más 1 por x2 más 1. Si tienen alguna duda con el numerador, simplemente hagan los cálculos. Ese es como, me salté como dos pasos, simplemente de expresar las multiplicaciones. Lo hice mental. Y esto nos quedaría. Los x1, x2 se mueren y nos va a quedar x1 menos x2 partido x1 más 1 por x2 más 1. Luego, como x2 y x1 viven en el 0, 1, x1 más 1 y x2 más 1 son mayores que 0. Ambos dos. Entonces, este de acá, de hecho, es mayor estricto que 1, mayor estricto que 0. Este es mayor estricto que 0, este también es mayor estricto que 0. Entonces, todo el denominador es mayor estricto que 0. Y como x1 es más chico que x2, tenemos que x1 menos x2 es menor que 0. Luego, si lo de arriba es negativo y lo de abajo es positivo, tenemos que todo es negativo. Entonces, f de x1 es más chico que f de x2. Y como x1 era más chico que x2, implica que f de x1 es más chico, estricto que f de x2, tenemos que
en el 0, 1, la función es creciente. Perfecto. Ok, entonces nosotros tenemos algo así. Tenemos nuestra recta numérica y tenemos que del 0 al 1, acá es creciente, ¿sí? Nuestra función es creciente. Pero solo comparado con elementos del 0 y el 1, ¿ok? Y además, perdón, es del 1 estricto, ¿ok? Entonces, si yo comparo solo elementos del 0 y el 1, mi función va a ser creciente. Además, si yo comparo elementos del 1 hasta el infinito, yo tengo que, con elementos solo de este conjunto, también mi función es creciente, ¿ok? Entonces, yo sé que entre el 0 y el 1, ahí va a ser creciente, y yo sé que del 1 al infinito va a ser creciente. Pero eso no me dice necesariamente que desde el 0 al infinito vaya a ser creciente. Y me gustaría verificar eso. ¿Y cómo lo hago? Tengo que agarrar un elemento cualquiera de acá contra otro elemento cualquiera de acá y verificar que la función, o sea, que f de acá es más chico que f de acá. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer eso. ¿Ok? Vamos a decir, sea x1 en el 0, 1. Además, como f es creciente en el, perdón, vamos a agarrarlo cerrado porque eso es como nos dice la función, como f es creciente en el 0, 1, f de x1 es menor o igual que f de 1. ¿Y cuánto vale f de 1? F de 1 vale un medio, ¿sí? Es claro que f de 1 vale un medio, ¿ok? Y ahora sea x2, donde en el 1 infinito, vamos a mover un poco esto para acá, cualquiera, es cualquier elemento. Entonces, como 1, no sé si se ve ese color, por definición de x2, 1 es menor estricto que x2, ¿ok? Entonces, aplicando raíz cúbica, que es creciente en este intervalo, o sea, es creciente, siempre podemos aplicar raíz cúbica, tenemos que 1 es menor estricto que x2 al cubo, y acá multiplicando por un medio, tenemos que, o sea, dividiendo por 2, tenemos que un medio es menor estricto que un medio x2 al cubo. Entonces, un medio es menor estricto que f de x2, ¿sí? Luego, si nosotros tomamos esta información de acá y la reemplazamos acá, tenemos que un medio era menor estricto que f de x2. Entonces, nosotros tenemos que, ok, entonces, recopilando toda la data que teníamos, tenemos que f es creciente en el 0, 1 y en el 1 infinito, por separado. Pero, como vimos anteriormente, para todo x1 en el 0, 1, para todo x2 en el 1 infinito. ¿Por qué? Porque x1 y x2 eran genéricos, entonces podemos decir para todo.
tenemos que f de x1 es menor estricto que f de x2 y que claramente el 0, 1 está a la izquierda del 1 infinito, es decir, x1 es menor estricto que x2, para cualquiera que yo tome, tenemos que en general f es creciente en el 0 infinito. ¿Por qué? Porque es creciente, perdónenme, es creciente desde el 1 al infinito. Además, es creciente del 0 al 1 y además es creciente entre el 0 y el 1 y el 1 infinito. Entonces es creciente en todas partes. Entonces tenemos que f crece desde el 0 al infinito y como f es impar, tenemos que f es creciente en todo su dominio. ¿Ok? Perfecto. Ahí estaría. Vamos ahora con el conjunto imagen. Bueno, ahora vamos a ver el conjunto imagen y para ver el conjunto imagen nosotros nos hacemos un plano cartesiano y dibujamos, por ejemplo, el 1, el menos 1. ¿Ok? A partir del 1 hacia la derecha, nuestra función se va a ver como un medio x al cubo. ¿Ok? Entonces, desde el 1 en adelante, desde el 1 abierto, nuestra función se va a ver como x al cubo, que x al cubo crece, 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 crece hasta arriba, y pero multiplicado por un medio. Entonces, cuando x vale 1, pero sin tocarlo, o sea, como 1 por fuera, nuestra función va a valer un medio, ¿sí? Tal vez debería usar otro color, ¿sí? Y como un medio x al cubo crece y crece y crece y crece y crece, esto se va a ver como algo así, ¿ok? Y va a seguir creciendo hasta arriba, ¿sí? Análogamente, ups, por este lado va a bajar y bajar y bajar y bajar y bajar, ¿ok? Entonces estamos viendo que nuestro conjunto imagen, gracias a las cualidades de x al cubo, que se comporta de esta manera, o sea, de un medio x al cubo que crece y crece y crece y que decrece y decrece y decrece cuando x es negativo, vamos a tener que en la imagen nosotros ya tenemos que del menos infinito al menos un medio ya está contenido en la imagen de f, perdónenme. Y además tenemos que del un medio al más infinito también está contenido en la imagen de f. Entonces, lo único que nos falta en realidad es, para concluir que la imagen son todos los reales, porque puede llegar a ser eso, lo vamos a ver después, es que este pedacito de acá, otro color, este pedacito de acá me lo cubra la función esta, ¿cierto? La función x partido norma de x más 1. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a postular que la imagen son todos los reales. Y ya tenemos desde el un medio hacia arriba y desde el menos un medio hacia abajo. Solo nos falta ver que para todo y acá existe un x en módulo menor a 1 tal que y es igual a f de x. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Ok, prendí la luz. Entonces, como nuestra función es impar, en realidad nos bastaría buscar para todo i en el 0 un medio, ¿cierto?
¿Por qué? Porque como es impar, para encontrar los y negativos, basta tomar el menos x asociado a cada y positivo, ¿cierto? Eso es directamente de la definición de función impar. Me basta buscar para todo y positivo hasta un medio. ¿Por qué? Porque para los porque si encontré un x para cada uno de esos y, para menos y basta tomar menos x. Entonces, hagámoslo. En efecto, sea y en el 0 un medio. ¿Ok? Escribamos f de x igual a y. F de x igual a y va a ser x partido norma de x más 1 igual a y. Ya, me gustaría despejar x, ¿cierto? Pero tengo un valor absoluto. Eso me molesta un poco. Hagamos un salto de fe. Digamos, si x es positivo, veamos qué pasa. Si no, buscamos en los x negativos. Si x es mayor que 0, nos va a quedar x partido x más 1 igual a y. ¿Sí? Entonces vamos a copiar esto y vamos a ir a la página siguiente. ¿Ok? Entonces, si x, nosotros vamos a tener esto. X es igual a y x más y, x menos y x va a ser igual a y, x 1 menos y igual a y, x va a ser igual a y partido 1 menos y. Tenemos nosotros que este x, esto pertenece al menos 1, 1, que es lo que habíamos pedido nosotros para el x. Nosotros ya dijimos que x iba a ser mayor que 0, pero ¿es menor que 1? Entonces veamos, ¿qué es lo único que nosotros sabemos? Nosotros sabemos que y está entre 0 y un medio. Entonces, 0 es menor que y, es menor que un medio. Entonces, menos un medio va a ser menor o igual que menos y, va a ser menor que 0. Si sumamos 1, nos va a quedar que un medio va a ser menor o igual que, perdón, no hay que ver, que 1 menos y va a ser menor o igual que 1, ¿cierto? Entonces, ok, entonces, perdón, se me cortó. Entonces, un medio es menor o igual que 1 menos i es menor o igual que 1, ¿ok? Pero nosotros estábamos analizando esto de acá, ¿sí? Entonces, el denominador, ups, ahí está esa raya. El denominador se mueve entre un medio y 1, ¿ok? Pero nosotros queríamos acotar, este es como un por demostrar qué, por demostrar que x vive entre menos 1 y 1. Entonces queremos acotar x por arriba, porque nosotros ya sabemos que x por abajo está acotado por 0, ¿ok? Entonces, como x es una fracción, la fracción completa es más grande cuando el denominador es más chico. Entonces, x igual a 1 menos y es menor o igual que y partido lo más chico que puede ser el denominador, que es un medio. Esto es lo mismo que 2 veces y, ¿sí? Pero y estaba entre 0 y un medio. Entonces, lo más grande que puede ser 2i es 1, ¿sí? Si es más chico que un medio, 2i es más chico que 1. Entonces, x en efecto está acotado por arriba por 1. Luego, 0 es menor o igual que x, es menor o igual que 1. Y x cumple, lo encontramos. ¿Cuál? Este x. Y partido 1 menos y. Entonces, para todo, perdón, para todo y en el 0 un medio,
existe un X en donde, en el 0, 1, tal que f de X es igual a y. Por imparidad, por imparidad, imparidad no sé si es una palabra, pero ya que f es impar, tenemos que para todo y ahí existe un X con módulo, existe un X tal que norma de X es menor o igual que 1, tal que f de X es igual a y. Entonces, si volvemos a nuestro dibujo, nosotros teníamos que en el 1, un medio, nuestra función crecía y crecía, era como algo así. Acá en el menos 1 y en el menos un medio, nuestra función también crecía, crecía, crecía. Y acá, para todo y encontramos un x. Entonces nuestra función se puede ver algo así. ¿Ok? La cosa es que todo punto i en R, existe un punto x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si i está del 1, perdón, si i está del un medio hacia arriba, existe un x del 1 hacia la derecha. ¿Ok? Si i está del menos un medio hacia abajo, existe un x del 1 hacia la izquierda. Y por el argumento de que f es impar, para todo i entre menos un medio y un medio existe un x donde entre menos 1 y 1. Entonces, no, había espacio. Para todo i en R existe un x en R igual al dominio de f, tal que f de x es igual a y. Luego, como nada puede ser más grande que R, la imagen de f es igual a R. ¿Por qué? Porque todo punto de R se alcanza a través de f por algún x. Luego, todo punto en i es imagen de algún punto. Luego, la imagen es todo R, por definición. ¿Ok? Entonces tenemos que la imagen, en efecto, es todo R. Precioso. Bueno, ok, vamos con la C. Y las dice, muestre que f es inyectiva en su dominio. Nosotros recordamos que f era estrictamente creciente. O sea, no dijimos que era estrictamente creciente, pero si revisan la matraca, a partir del 1 en adelante, x al cubo es estrictamente creciente. Luego, un medio x al cubo es estrictamente creciente. Eso es conocido. ¿Ok? Ahora, para acá, nosotros demostramos que era creciente, pero la desigualdad nos dio estricta. Entonces, es estrictamente creciente. Y la desigualdad en todos estos dos monitos, si se fijan, que está por acá, está por acá, que se desprende de acá, tenemos que f de x1 es menor estricto que f de x2, tenemos que es estrictamente creciente. ¿Ok? Entonces, si se fijan bien, devolviendo nuestros pasos, tenemos que en el cero infinito es estricta creciente. Luego, por impar, f es estricta creciente.
si f es estricta creciente, f es inyectiva. Y nos dice, entonces ya demostramos que es inyectiva, y nos dice, determina explícitamente f a la menos 1 de la imagen al dominio. Nosotros ya vimos que las f a la menos 1 de la imagen al dominio, si f era inyectiva, que ya lo demostramos, estas están bien definidas y por definición son biyectivas, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo tomo f del dominio a la imagen con f inyectiva, por definición, como el codominio va a ser igual a la imagen, voy a tener que es sobreyectiva. Es decir, inyectiva y sobreyectiva, tendremos que es biyectiva. Entonces, nosotros ya sabemos que existe f a la menos 1 y nos dice determínela explícitamente. Y eso es lo que haremos ahora. Entonces, primero que nada, existe f a la menos 1 de la imagen de f al dominio de f. ¿Sí? Y ahora vamos a verla de forma explícita. Y bueno, para sacar la inversa hay que ponerse en varios casos, ¿ok? Porque nosotros recordemos que la inversa toma valores de y te devuelve el valor de x, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que ver, cuando x era mayor que 1 en módulo, la y se movía de un medio, módulo de y era menor que un medio, ¿ok? Entonces, recordemos, cuando módulo de x era mayor que 1, nosotros teníamos que módulo de y era más grande que un medio, ¿cierto? Entonces, uno hace así, uno define si módulo de y es mayor que un medio, es decir, si y pertenece del menos infinito al eh, menos un medio, nosotros recordemos que nuestra función era algo así, ¿ok? Acá se, acá se portaba algo extraño que no sabíamos cómo, pero sí sabíamos el signo de x. Hasta acá llegaba al un medio, hasta acá llegaba al menos un medio, y acá se portaba como x al cubo, ¿sí? Entonces, si y pertenece de menos infinito a menos un medio, o sea, por acá, los x, recordemos que acá estaba el menos 1, nosotros teníamos que x pertenece del menos infinito al menos 1. Entonces, con esta información, ustedes harán f de x es igual a y sacarán f a la menos 1 de y bueno, así van a despejar la función inversa, ¿sí? ¿Ok? Pero esta función inversa va a quedar hecha por partes. Acá va a quedar f de menos 1 en el menos infinito a menos un medio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el eje y de la función original va a ser el eje x de la función inversa. Entonces, para el eje y de la función original, van a obtener una condición. Para los x's, van a hacer esto, van a sacar la función inversa, y esa va a ser su función inversa, pero en el intervalo menos infinito menos un medio, ¿ok? Análogamente, si y pertenece del un medio al infinito, ustedes tienen que x va a pertenecer, si y está del un medio al más infinito,
ustedes van a tener que x pertenece del 1 al infinito. ¿Ok? Entonces, x pertenece del 1 al infinito. Entonces, ustedes van a hacer nuevamente f de x igual a y, y van a obtener su f a la menos 1, ¿en dónde? En un medio al infinito. ¿Ok? Eso quiero que lo hagan ustedes. Yo les voy a dar el resultado final. Ahora, vamos a hacer un poquito más chico. Y vamos a borrar eso, que tal vez ya no nos sirve. ¿Sí? Es cosa de ir viendo el dibujo, entendiendo qué es lo que se refiere a la función inversa y completando. ¿Ok? Oh, que lata que no se haya borrado eso. Bueno, toco. Que no se haya copiado eso. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué nos falta? Por ejemplo, si y pertenece del 0 al 1 medio, x pertenece, si y pertenece del 0 al 1 medio, x pertenece del 0 al 1. ¿Ok? 0 al 1 cerrado. 0 a 1 cerrado. Ah, es que acá era cerrado también. Perdónenme. Ok, entonces ustedes van a hacer f de x es igual a y, van a despejar su función inversa, pero su función inversa en el 0, 1 medio, nada más que ahí. Y análogamente, si y pertenece del menos 1 medio al 0, x va a pertenecer del 1 al 0 abierto. ¿Ok? Y análogamente van a hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces, ustedes van a hacer f de x es igual a y van a despejar f a la menos 1 en el menos 1 hasta el 0 abierto. Entonces, así van a hacer por partes su función inversa. Y esto les debería quedar de la siguiente manera. ¿Ok? Y les debería quedar de esta manera. Es solo matraca que no quería hacer porque, bueno, ya es tarde y les quiero alcanzar a subir el video antes de las 10. Son las 9:30. Y eso. Espero que les sirva mucho. Es Espero que se entienda, traté de hacerlo rápido, considerando que ojalá paren de estudiar antes de las 12. Así que para que lo alcancen a ver, nuevamente, traté de explicar súper bien la parte que les va a entrar en el control. Esta parte que es la última, que no les debería entrar, traté de pasarla más por encima, ¿ok? Por eso quedó un poquito más feo. Y eso, y para tratar de subírselas antes. Ahora, que les vaya muy, muy bien mañana, ustedes pueden. Yo confío en ustedes. Y eso, que les vaya muy, muy bien. Por si acaso, no se asusten de que acá vaya a quedar una raíz negativa, o sea, raíz de algo negativo. ¿Por qué? Porque es raíz cúbica. Eso sí se puede. Y eso. Que les vaya muy, muy, muy bien. Muy, muy bien. Y recuerden que el conocimiento es y nos hará libres. ¿Ok? Que les vaya muy, muy bien en su control mañana. Ustedes pueden. Nos vemos. Chao, chao.